Jóvenes, buenas tardes. El tema de esta semana es logaritmos. Y bueno, los logaritmos, aunque ahí en la parte teórica de su libro lo pueden ustedes leer, vamos a ver que los logaritmos los vamos a encontrar de diferentes bases. Por ejemplo, este que tengo aquí escrito es un logaritmo de base 5. Este número pequeño que está abajo en la parte como subíndice de la letra G es la base de ese logaritmo. Este 5 significa que en esta base 5 solamente se pueden utilizar 5 números o 5 símbolos, que sería el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. Hasta el 4, porque considerando el 0, ahí son 5 símbolos: el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. Entonces significa que nada más en esta base solamente se utilizan 5 números, partiendo del 0, y siempre es uno menos de la base que tenemos aquí. O sea, si este es de base 5, se utiliza hasta el 4. Si es de base 8, se utiliza hasta el 7, etcétera. Y entonces nosotros vamos a calcular el logaritmo, la función logarítmica, que está considerada como una función trascendental, función logarítmica de base 5 del número 8. Eso lo podemos hacer en una calculadora, solamente que sí, para esta función sí se ocupa una calculadora un poquito más especial como esta. Aquí tiene la función logaritmo y lo vamos a ver aquí, y ahí aparece la base. En este caso le vamos a poner la base 5 y luego ponemos el número, que en este caso sería el 8, y entonces le damos igual, aquí en esta parte, igual, y entonces nos va a dar que el resultado es 1.292. Vamos a tratar de omitir las demás cifras decimales. Bien, entonces eso es lo que tenemos ahí en esa función. Pero también, cuando queremos calcular, cuando tenemos por ejemplo un logaritmo indicado, pero que no tiene base, nosotros vamos a considerar que la base de estos logaritmos, que no está indicada, es 10. Entonces, cuando es de base 10, nosotros sí podemos calcularlo en una calculadora de estas sencillas. Por ejemplo, aquí voy a poner una calculadora científica, pero que sí tiene la función logaritmos, nomás que esta no tiene para diferentes bases más que la de 10. Entonces voy a volver a poner aquí la tecla de logaritmo, así, logaritmo, y en este caso nomás sería de 8, logaritmo de 8, y me da como resultado 0.903. Si nosotros utilizáramos la otra calculadora, la que tiene para diferentes bases, por ejemplo aquí, tendríamos que poner logaritmo, así, tendríamos que poner base 10, y entonces ponerle el 8, y vamos a ver que ahí nos da el mismo resultado, así, 0.903. Bueno, entonces es como calcular los logaritmos con una calculadora a la otra. Bueno, la calculadora, la que comúnmente utilizan ustedes, solamente nos va a ayudar para calcular logaritmos de base 10. En este sí ya no se podría, tendría que conseguir una calculadora un poco más sofisticada. Ahora, ¿cómo vamos a resolver ecuaciones de logaritmos? Bueno, vamos a tener que aplicar lo que se le conoce como un antilogaritmo. ¿Qué es un antilogaritmo? Pues es lo contrario de sacar un logaritmo. ¿Qué pasa si a mí me dan este número? Entonces, ¿yo cómo puedo saber cuál es este número que me están pidiendo? Por ejemplo, aquí yo tengo el logaritmo de base 3 de x igual a 5. Es decir, voy a calcular para qué número el logaritmo de base 3 me dé 5. Y entonces aplicamos lo contrario, que es la operación inversa, que es un antilogaritmo. Y entonces fíjense bien, aquí lo que va a hacer es que vamos a despejar esta x para quitarle el logaritmo. Esta x la dejamos ya como despejada. Y la base, como esta es de base 3, entonces este 3 se va a poner como base de una potencia. De ahí es lo contrario de un logaritmo. Esta base ahora va a ser la base de la potencia, y el resultado, este 5, va a ser el exponente. O sea, va a quedar 3 a la quinta potencia. Y entonces, al calcular 3 a la quinta potencia, nos da 243. Entonces, si queremos comprobar, miren, aquí nos quedaría logaritmo. Vamos a poner entonces logaritmo, así. Le vamos a poner que es de base 3 y le vamos a poner de 243. El resultado, ahí está, es 5. O sea, es este 5 que tenemos aquí. Entonces quiere decir que eso es correcto. Bien, aquí tenemos un segundo ejemplo. El logaritmo, como no tiene base, vamos a considerar que es de 10, base 10.
Logaritmo de x igual a 3. Entonces, despejando esta x para quitarle el logaritmo, simplemente lo que hacemos es la x la dejamos solita y como es de base 10, ponemos la base 10 y esto lo ponemos como exponente 3. Entonces, escribiéndola como potencia ya le podemos quitar la función logarítmica. Esto es como resolver ecuaciones, pero es nuevas propiedades para cuando la función es logarítmica. Y entonces me quedaría que x es igual a 1000. De tal manera que el logaritmo de 1000, aquí logaritmo, como no tiene de qué base, vamos a considerarlo así, logaritmo de base 10 de 1000 es igual a 3. Y ya está. Aquí tenemos otro ejemplo, logaritmo de base 4 de 2x igual a 3. Entonces, para despejar 2x, lo que hacemos es que escribimos este 4 como base y este 3 como exponente y ya le podemos quitar el log. Entonces me quedaría una ecuación de las que ustedes saben resolver muy fácilmente. 2x es igual a 4 al cubo, pero 4 al cubo son 64. De tal manera que al despejar la x me queda 64 entre 2 y x queda 32. De tal manera que si nosotros en la calculadora ponemos logaritmo de base 4 de 2 por x, que 2 por x son 32, entonces 2 por x son 64 y nos va a dar 3. Así nos daría en la calculadora. Entonces, pero esto es para nosotros calcular cuánto hay la x. Aquí tengo uno más, logaritmo de 5x menos 10. Como no tiene base, vamos a considerar que es de base 10, igual a 2. Entonces, despejo yo el 5x menos 10, que es el argumento. Lo que está después del log se llama argumento. 5x menos 10 igual, como no tiene base, la vamos a considerar que es de 10 y elevada a esta potencia que es 2, que sería el resultado de los logaritmos. Y entonces me quedaría que 5x menos 10 es igual a 100, porque 10 al cuadrado es 100. Acuérdense que es multiplicar 2 veces el 10, es decir, 10 por 10, 100. Entonces me queda 5x, este menos 10 lo paso como más 10 del otro lado. Entonces me queda que 5x vale 110. Por lo tanto, x es igual a 110 entre 5 y eso nos hace que x valga 22. Bueno, con estos ejemplos ustedes se pueden apoyar para hacer una parte de su tarea.